tardes a todos y los vamos a invitar a que nos pongamos ahora en este momento y vamos a dar gracias al Señor para decir la verdad que todo lo que hemos aprendido hasta este momento nos fue de mucha utilidad. Bueno, vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias y sabiendo, Señor, que tu palabra es verdad. Todo lo que tú quieras hacer con nosotros, tú lo haces a través de tu palabra. Porque tu palabra tiene poder. Porque tú eres la palabra viva. Señor, tú viniste, te hiciste hombre, moriste, resucitaste y ascendiste y seguís siendo la palabra eterna. Y esto nos fue entregado a nosotros, porque nosotros somos tus hijos. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, para los que están en las redes. También te doy gracias por ello y te ruego que tú le pongas un corazón siempre dispuesto a conocer más de ti. Y a través que te podamos conocer más de ti, conocerte más a ti. Sabemos que podemos aprender mucho, pero si no tenemos comunión contigo, solamente somos una campana que resuena y nada más. Pero tú, Señor, nos hiciste tus hijos y sabemos, Señor, que tu palabra es verdad. Por eso yo te doy gracias. Gracias por el privilegio de aprender tu palabra, de conocerte a ti, de saber, Señor, de que tú eres real, que tú eres vivo, que todo has cumplido, que tú te pusiste en nuestro lugar. Por eso yo te doy gracias, Señor, porque nosotros no debemos pagar nada, solamente creerte a ti. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén. Bueno, hoy lo que vamos a estudiar, ya lo vimos, estuvimos mirando Marcos. Bueno, ahora vamos a estudiar Mateo. Vamos a estudiar este evangelio que muchos de nosotros creemos es un evangelio más, es algo que se cuenta de la vida de Jesús, hay parábolas, hay cosas, pero tenemos que decir de que es mucho más. Este evangelio fue escrito para los judíos. ¿Por qué? Porque hace un nexo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Acá Mateo nos resulta que él nos está demostrando, y le demostraba a los judíos, y le demuestra hasta el día de hoy, de que Jesús es el Mesías esperado. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver hoy. Y yo le tengo que decir que lo que tengo hoy es poco para lo que vamos a ver. Porque el Evangelio tiene 28 capítulos. Entonces, o lo hacemos súper resumido, o si queremos aprender, tenemos que darlo en varias clases. Bueno, empezamos con la introducción. Mateo, también conocido como Leví, hijo de Alfeo, así se llamaba su padre, también era Mateo el apóstol, fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús de Nazaret. ¿Por qué nosotros decimos, acá dice que Jesús de Nazaret? ¿Por qué? Porque ahora más adelante vamos a entender por qué Jesús tuvo que volver, porque ustedes saben que se fue a Egipto, volvió a Nazaret, un pueblo chico, un lugar que no tenía grandes sinagogas, no estaba el templo, era un lugar lejos, vamos a decir, de la doctrina judía, de las escuelas, era un lugar que estaba retirado y ahí se crió Jesús. Ustedes van a decir, ¿pero cómo? Si Jesús era el Hijo de Dios y él sabe, pero él se crió humanamente en un lugar retirado. Pero miren cómo, ahora vamos a verlo, que el protagonismo
que puso Mateo no es de María, sino es de su padre adoptivo, José. ¿Sí? La tradición cristiana, junto con muchos documentos históricos de los primeros siglos, así que hay que decir los primeros 100 años, le atribuye la autoría del Evangelio de Mateo. Según la tradición de este Evangelio, fue escrito originalmente en hebreo o arameo. Se cree mucho que fue más en arameo porque Jesús hablaba en arameo. Jesús no hablaba en hebreo, él hablaba en arameo. Pero es por esta razón que yo le estoy diciendo que Jesús no se crió adentro de una sinagoga. Él no se crió en el templo. Él se crió en una ciudad chica, donde todos hablaban arameo. La lengua que hablaba, por supuesto, Jesús. Etimológicamente, el nombre Mateo proviene del griego. Y ahí sí que me van a matar los griegos, porque son bien... Y si tuviera mi profesor que se apartió, me iba a matar también porque no lo sé bien pronunciar. Mataios, que se deriva del arameo, matán, y significa don de Yahvé, que quiere decir don de Dios. O sea que Mateo era un don de Dios. Muchos de nosotros nos podemos identificar con Mateo, porque nosotros también somos don de Dios. Mateo vivía en Capernaum, a orillas del mar de Galilea. Los evangelistas Marcos y Lucas lo llaman Leví en sus escritos. ¿Ven? ¿Por qué? Porque él realmente se llamaba Leví. Sabemos que era publicano, y todos sabemos lo que es publicano. ¿Cuántos de nosotros sabemos que es un publicano? Es un recaudador de impuestos. Solamente eso. Sabemos que era un publicano, es decir, cobrador de impuestos para el Imperio Romano. Así que él era un traidor a la patria, vamos a decir. Era un traidor. Cuando Jesús lo vio sentado en la mesa de la recaudación de impuestos, lo llamó para seguirlo y formar parte de los 12 apóstoles. No nos olvidemos que a Jesús le seguía mucha gente. Muchos eran discípulos, pero no eran apóstoles. Según Marcos 9:9, bueno, eso ustedes ya después lo van a conseguir cuando el pastor publique esto. Mateo fue el séptimo en el llamado de Jesús. Él fue el séptimo. Dijo, cuando Jesús lo llamó, a él lo llamó de una mesa de cobranza. Esas mesas siempre estafaban a las personas, por eso yo digo que era un traidor a la patria. En cambio, los primeros que fueron llamados no tenían nada que ver con él. Nada que ver. El Evangelio de Mateo no comienza con el nacimiento de Jesús. Ustedes fíjense la importancia de este punto. Sino con la genealogía. Ustedes van a decir, ¡ay, la genealogía! ¡Ay, para qué tantos nombres que uno ni conoce! Que a simple vista puede parecer algo totalmente sin importancia. ¿Cuántos de nosotros tenemos en claro la genealogía nuestra? Casi ninguno. Bueno, pero para Mateo era muy importante la genealogía. ¿Por qué era tan importante? Por una simple y sencilla razón, de que en la genealogía de nuestra, como la de Jesús, puede haber cualquier clase de persona. Cualquier clase de persona. Y con eso no altera que nosotros seamos hijos de Dios. Porque no estaba presentado simplemente la genealogía, sino haciendo una declaración teológica cuidadosamente elaborada,
quería demostrar que Jesús era el legítimo descendiente del rey David y que el cumplimiento de las promesas de Dios, en Jeremías 33, 17, dice que no va a faltar rey en la silla de David, en el sillón de David. Este tiempo, el trono de David era solamente un recuerdo, porque ellos estaban tomados ¿por quiénes? Por los romanos. Entonces, sinceramente, le tengo que decir que ellos veían el trono lejos, como que no se había cumplido la palabra de Dios. Es como que ahora nosotros nos dicen, Cristo viene, Cristo viene. Nosotros a veces decimos, sí, pero siempre hubo terremoto, siempre hubo hambre, siempre hubo guerra. Y bueno, ahora hay también, pero es como que todavía lo podemos ver muy lejos. Y entonces nosotros mismos no desesperanzamos y no nos queremos preparar. No nos queremos preparar. Entonces dijimos que el trono de David solamente era un recuerdo y el pueblo llevaba aproximadamente 400 años sin recibir palabra profética, viviendo en un tiempo de silencio, esperando la llegada del Mesías. Bueno, algún día va a aparecer, pero no había nada que diga que ya iba a venir, porque Dios trabaja en el silencio. Él va preparando las cosas en silencio. Muchas veces nosotros creemos que Dios está lejos, que Dios no nos escucha nuestras oraciones. Nosotros muchas veces pensamos, ¿cómo puede ser que me esté pasando esto? Pero es todo una preparación para algo victorioso que Él tiene preparado de antemano para nosotros. Bueno, en el contexto del Evangelio de Mateo, muestra a un pueblo cansado de esperar, sin esperanza y sometido al dominio del Imperio Romano, que los oprimía con grandes y pesados impuestos. Y si no tenías para pagar, te llevaban esclavo. Por eso Mateo comienza mencionando personajes como Abraham. ¿Qué defecto tenía Abraham? ¿Qué defecto tenía Abraham? Mentía. Una virtud. Una virtud. Mentía. David. ¿Qué pecado tenía David? Sabemos todo. Salomón, el hombre más inteligente, que tenía mucha sabiduría. Muchas mujeres. Rahab, sabemos quién era Rahab. Ahora, lo único que sí que vamos a aclarar algo. A Rahab no le vamos a decir más la prostituta, porque si no nos tendrían que llamar a nosotros por los pecados antiguos. Creo que nosotros decimos así, Rahab la prostituta. No. O si no, nos tendrían que llamar a cada uno de nosotros por nuestro pasado. Ruth, Tamar, y muchos de ellos tuvieron historias difíciles y muy marcadas. Muy marcadas. Y yo les tengo que decir que esto es la genealogía de Jesús. Todos sus antepasados. Por eso yo les digo que nuestros antepasados no tienen nada que ver con nosotros. Cuando nosotros tomamos una decisión, cuando nosotros tomamos una decisión, no tiene nada que ver nuestros antepasados, ni maldiciones generacionales, no tiene nada que ver. Por errores y sufrimiento y situaciones escandalosas. Sin embargo, Dios los incluyó en la genealogía del Mesías. No importaba el pasado. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros nacimos antes y somos santos. No, ninguno. Después viene, por eso es la genealogía, para que nosotros nos identifiquemos, que no importa lo que hizo mi papá, mi abuelo, mi tío, y que yo tengo que mi abuela era bruja y que aquella hacía magia negra y que... No tiene nada que ver eso con nosotros. No tiene nada que ver con nosotros. Bueno, con todo ese pasado, Dios igual nos eligió a nosotros como sus hijos. Igual Dios nos puso en su genealogía.
igual Dios nos da la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. De la misma manera que Jesús. Estamos acá hablando de Jesús, del 100% hombre. Nosotros también nos identificamos con Él. Por eso todo el pasado, todo lo viejo, todo lo antiguo, que hayan pasado con nuestros padres, con nuestros tíos, con nuestros abuelos o con nosotros mismos, cuando venimos a Cristo somos nueva criatura. Y eso nos tenemos que poner bien acá en la cabeza. Saber que nosotros somos nuevos. No somos que estamos parchados. No, somos nuevos. Bueno, luego aparece José. Por eso yo le dije que habla más de José que de María. Un hombre justo, comprometido con María. Cuando descubre que ella estaba embarazada, decide dejarla, pero en secreto, no la quiso exponer. En secreto para no exponerla públicamente, porque ella iba a ser apedreada a morir. Por eso Dios ya le había elegido a José, un hombre justo, que conocía el corazón también. Nosotros hablamos mucho de María. María fue una persona obediente, pero también tenemos que hablar de José. ¿Por qué el Evangelio de Mateo habla de José? Por la sencilla razón que en ese tiempo, mucho más que ahora, eran los hombres, eran los patriarcas, los hombres decidían, los hombres. ¿Entienden? Entonces, sí o sí tenía que haber una persona justa, como fue José. Sin embargo, un ángel se le aparece a él en sueño y le revela que el niño que fue concebido por obra del Espíritu Santo. También le anuncia que el niño será el Salvador y que debería llamarse Jesús. ¿Cómo? ¿Jesús y el Emmanuel? ¿Prometido? ¿No era que se iba a llamar Emmanuel? No, él iba a ser el Emmanuel, que después las personas adoptamos para ponerle Emmanuel a un chico, no quiere decir que el nombre iba a ser Emmanuel. Bien dijo que iba a ser Jesús, porque Jesús termina siendo Jehová, y dice que Jehová solamente salva. Entonces, por esa razón, no es que Dios le cambió el nombre. No, dice, no, a mí me gusta ahora, me gusta que se llame Manuel. No, ahora no. Mejor digo que se llame Jesús. Como nosotros podemos hacer cuando estamos esperando. No, Dios tiene todo programado. Así entra Dios en la historia humana. Porque antes lo veía de lejos. No nos olvidemos que estaba en el arca la presencia. Que se veía todo de lejos. Las personas no podían estar delante de la presencia de Dios por la santidad de Dios. Bueno, eso ya lo hemos visto nosotros. No podíamos estar, porque moríamos. Por eso, por ejemplo, Isaías dijo, yo he visto a Dios y voy a morir, dijo él. Y le dije, no. Pero yo soy de labios impuros. Y entonces por eso hubo la transformación que tuvo de la boca de Isaías. Bueno, así entra Dios en la historia humana. No como un rey guerrero a espada, como ellos estaban esperando. Ellos esperaban a alguien que salga a pelear, que junte gente. Todos los mayores de 20 años ya podían ser soldados, según la ley. Todas las personas mayores de 20 años, los varones de 20 años, estaban para ir a la guerra. Todos. No había quien diga, no, yo no voy. No, todos tenían que ir. Bueno, eso ellos estaban esperando. Que venga alguien y que haga un ejército. Y como iba a ser el enviado de Dios, iban a ganar. Porque el pueblo de Israel, cuando iban en el nombre de Dios, ganaban. Cuando desobedecían, perdían. Y moría mucha gente.
Pero cuando ellos iban con la presencia de Dios, ganaban. No era el arca que le hacía ganar, porque cuando una vez fue el arca y ellos lo llevaron como amuleto al arca, murieron un montón, más de 3.000 personas murieron. Así que no es porque uno lleva una crucecita, o porque uno tiene esto, o porque yo duermo con el Salmo 91 abierta en mi mesita de luz, o no, es Dios viviendo, Cristo viviendo, el Espíritu viviendo en nosotros. Bueno, eso es lo que Mateo quería que todos entiendan, que lo que se dijo antes, las profecías del Mesías, se estaban cumpliendo en Cristo. ¿Sí? Entonces dijimos que, en cambio, vino un niño indefenso y envuelto en pañales. Nada que ver con el guerrero que ellos estaban esperando, acompañado por una madre obediente y un hombre temeroso de Dios como padre. Por eso una vez me dijo, sí, un chico me dijo, bueno, pero mi mamá trajo 2 novios ya a mi casa. Yo venía a la escuela bíblica en ese tiempo. Y me dice, ¿y cómo Dios va a obrar con nosotros si mi mamá cambia de novio? Me dijo. Entonces yo le dije, bueno, pero vos viste que Jesús también tenía una familia ensamblada. Porque Jesús, el padre, no era el padre verdadero. Era un padre adoptivo que él tenía. Porque él era hijo de Dios. Pero Dios le puso un padre acá. Bueno, vos Dios también te va a poner un padre, vas a ver. Le dije, ¿sabes? Porque le digo sinceramente, era como algo todavía relativamente nuevo, que bueno, se empezaba a escuchar, pero ya como que no estaba tan asociado como ahora. Después vinieron los sabios, los reyes magos, como le decimos nosotros. Bueno, el mago de antes era un sabio. No era que hacía magia, no era un berlitín, no. Sino alguien que estudiaba, que era un sabio. Más tarde llegan los sabios del oriente guiados por una estrella buscando al rey de los judíos. Pero ¿cómo es que ellos sabían? ¿Cómo es que ellos sabían que venía un rey de los judíos? ¿Cómo es que ellos sabían? ¿Cómo es que ellos, estudiaron los tiempos y ellos sabían, estaban seguros que venía el rey de los judíos? ¿Por qué? Porque sencillamente el pueblo de Israel había ido cautivo a diferentes lugares. Estuvieron con Sori y se siguieron, y así estuvieron con Darío, y así estuvieron. Ellos eran esclavos en otros lugares, y ellos llevaban, donde quieran que iban, llevaban su creencia. Porque si no, no hubiera existido un Daniel. No hubieran existido los 3 que estuvieron en el horno de fuego. No hubiera existido un José que se fue a Egipto y también predicó y habló. Entonces, nosotros tenemos que saber que de ahí ellos vinieron. De ahí vinieron. Estaban estos sabios. Ellos estaban esperando el tiempo. Ellos estaban mirando, ellos veían y estudiaban porque sabía que este acontecimiento no solamente era de la tierra, un acontecimiento, sino del cielo también. Porque fue un acontecimiento tal el nacimiento de Jesús. Este hombre, 100% hombre, 100% Dios, que vino a la tierra a hacer historia, porque está un antes y un después de Cristo. Vino a tal manera hacer que ellos sabían que iba a ser revolucionado el cielo, pero la tierra también. La tierra y el cielo también. Cuando nosotros vemos, por ejemplo,
cuando leemos, vamos a leer, de cuando le dijeron a los que estaban velando la noche los, ¿cómo se llaman? Los pastores. Y le dijeron los ángeles, lo van a encontrar en un pesebre, envuelto en pañales. Bueno, los corderos que eran para el sacrificio tenían que estar envueltos, pero tenían que estar blanquitos. Estaban en un pesebre de piedra, porque no podían estar entre medio de la tierra, porque tenían que ser limpios. Entonces, no era en cualquier lugar que fue a nacer Jesús, Él vino para el sacrificio. Por esa razón, Jesús fue y estuvo en un pesebre. ¿En un pesebre de dónde? Donde estaban los corderos para el sacrificio. Dios no hace las cosas así nomás. No era que a José iba y tocaba, ay, mire, necesito una mitad, pum, le cerraron la puerta. Le cerraron y después le ofrecieron el pesebre. Porque Dios hace todo lo tiene bajo control. Todo. ¿Qué te está pasando? Dios lo tiene bajo control. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Dios tiene todo bajo control. ¿Qué es lo que nosotros a veces pensamos que está mal para nosotros? Yo le digo por mí. Yo muchas veces decía, pero Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Y yo decía, bueno, Dios tiene todo bajo control, pero me costaba creerlo. Porque cuando uno a veces la está pasando mal, le cuesta creer que Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Pero nosotros lo tenemos que creer. Entonces le decimos a nosotros que vino, después de que ellos adoraron a Jesús y le ofrecieron los regalos, que nosotros sabemos que es incienso, ¿qué más? ¿Y? Oro. ¿Cómo? Oro. Sí, muy bien. ¿El oro qué significaba? Que era rey. No se iban a ir con cualquier cosita para el rey. Tenían que llevar oro. Después está el incienso. Y el incienso eran las oraciones. Era algo que era para adorar a Dios. Era algo de adoración. Y la mirra, estaban declarando que la mirra era para el sacrificio. A los muertos, los monjes ponían mirra. Así que Jesús vino para cumplir lo que Dios le había mandado, que era morir en una cruz. Por vos y por mí. Por mí y por vos. ¿Sí? Bueno, después de esto llegó, aparece Juan el Bautista. Bueno, hay escuelas, que yo siempre le digo que hay escuelas. Bueno, hay una escuela que dice que él se vestía con pelo de camello. O sea que el traje que tenía era de pelo de camello. Pero resulta que ahí en el verano hace 40 grados de calor. Y otros, pero a la noche hace mucho frío. Todo el tiempo él estaba con el pelo de camello. Algunos dicen, yo le digo según la escuela, algunos dicen que sí y otros que no. Porque había telas en ese tiempo que le decían que era de pelo de camello, como hoy nosotros le decimos piel de durazno. Pero yo les digo que estos son según las escuelas, según las personas que estudian, según los que ellos creen. Pero en real, la Biblia nos dice cómo era el traje. Dice que era de pelo de camello. Y que comía langostas. Bueno, también se dice que, bueno, saben que las langostas tenían un buen tamaño, las langostas, pero algunos dicen que no era esa la langosta que comían, sino era un fruto de un árbol que tenía forma como si hubiera sido una langosta.
No era que sacaban una langosta del mar, eso. No. Sino que, bueno, y él, según ellos, yo por eso yo le digo según la escuela. A mí no me gusta decirle sí, es así, porque... No, es según la escuela. Porque ustedes pueden leer y se van a encontrar con otra cosa. Van a decir, no, estaba todo con piel de camello. No, comía los bichos esos que saltan. No, era de un árbol. Y bueno, yo les digo sinceramente, es lo que, según la escuela, es lo que ustedes van a aprender. O lo que ustedes pueden averiguar, porque nosotros nos podemos poner a estudiar, a escudriñar, y vamos a saber más. Luego aparece entonces Juan el Bautista predicando un mensaje de arrepentimiento. ¿Y saben cuántos de nosotros sabemos qué es el arrepentimiento? Cuando Dios te dice arrepentite, ¿qué es lo que Dios te dice? ¿Que llores? ¿Que vengas y pases y que digas unas frases y que ya estás arrepentido? ¿Qué es el arrepentimiento según la Biblia y según Dios? Porque Él vino diciendo arrepiéntanse, pero Jesús también dijo arrepiéntanse, ese fue el mensaje. Es cambiar la mentalidad, es cambiar esto, la mentalidad. Cambiamos la mentalidad, decimos no está bien esto, cambio mi mentalidad. Y cuando me quiere volver a aparecer la mentalidad de antes, digo no, porque ahora sé, porque ahora yo entiendo. Es cambiar la mentalidad. Lo que antes a nosotros nos parecía bueno y que es malo, ahora nos tiene que parecer que es malo. Entonces nosotros no podemos volver, no, y puede ser que sea bueno y a lo mejor pobrecito o pobre de... No, es cambiar la mentalidad. Porque todo con lo que nosotros pensamos viene del corazón. Nosotros si pensamos día y noche en la palabra, nosotros la aprendemos y del corazón sale la boca. Entonces, cuando viene Juan el Bautista y dice arrepiéntanse, no basta ya de ser incrédulos que no va a venir el Mesías. Basta de que creen que Dios está lejos. Basta diciendo que Dios no habla. Basta ya. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Basta de pensar en que no va más. Basta. Eso le decía. Todos creen, no, quería que se arrepientan y que lloren y que hagan nada. Y que después salen y son las mismas personas. No. Eso es solamente emocionarse. No es arrepentirse. Arrepentirse es cambiar su mente. Decidir que tengo que cambiar. Eso es arrepentirse. Así que cuando a nosotros alguna vez nos preguntan, ¿vos te arrepentiste? ¿Qué está diciendo? ¿Vos cambiaste tu mente? ¿Te pusiste en la brecha de Dios? ¿Aceptaste, te pusiste bajo su palabra? ¿Decidiste hoy seguir a Cristo como debe ser y como Él dice? Estoy alineado con la palabra de Dios. Eso le decía, alíñense a la palabra, que va a venir el Salvador, que va a haber alguien que se va a sentar en el trono de David y va a ser eterno. Créanlo, cambien su mentalidad de derroteros. Que Dios no ama, que Dios no puede, que Dios se olvidó de nosotros. No, cambiemos nuestra mentalidad. Eso le decía, cambien la mentalidad. Porque ustedes imagínense una persona que está en el desierto, donde no había casi agua, donde comía cualquier cosa y él se preparó. Si él no hubiera creído que Dios estaba con él, hubiera muerto en el desierto. Hubiera muerto.
Entonces le llamó al pueblo a cambiar su manera de pensar y de vivir. ¿Por qué no solamente, no, yo cambié mi manera de pensar y no, yo vivo como quiero? No. Nosotros cuando cambiamos nuestra manera de pensar tenemos que cambiar nuestra manera de vivir también. Alinearnos a lo que Dios nos dice. Y Dios a ellos le tenía promesas, pero ellos lo veían lejos. Ellos creían en su mente que iba a venir un Mesías a espada y que iba a liberar a todos. Pero ellos pensaban que era el pueblo, carnalmente, pero Cristo vino aún para hacer cosas mayores. Porque el reino de los cielos se había acercado, le dijo. Sí, se acercó. Se acercó, estuvo y está. No es que se acercó y estuvo en ese momento, sino que el reino de los cielos está acá. Está sobre la tierra. Está la mano de Dios sobre la tierra. Nosotros tenemos que siempre pensar en las promesas que Dios nos hizo a nosotros, que Dios nos dijo a nosotros, que era para nosotros, como hijos. Porque ahora ya no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de hijos. Y el pueblo de Israel era el pueblo de Dios que no creían en las promesas que Dios le había hecho. Por eso le dijo, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, cambien. Porque si ellos no cambiaban su manera de pensar, nunca iban a aceptar al Creador, que es lo que le pasó a los fariseos y a los saduceos. No quisieron cambiar. Nosotros muchas veces aprendemos cosas que después leyendo decimos, pero esto no es así. Y yo le doy un ejemplo. Pues yo siempre fui de ir mucho a la iglesia. No a la iglesia evangélica, sino a la católica. Y yo me iba todos los domingos a la misa, y me iba y hacía cursos, y sabía de todo. No es que, ahora, no, yo era catequista, de primero, segundo y tercer nivel, y Bueno, ¿y qué pensaban? Que la mujer que está parada sobre las estrellas, que dice Apocalipsis, es la Virgen María, que estaba reinando. A mí me dieron ese versículo bíblico y yo lo creía. Pero cuando yo empecé a leer y a estudiar, me di cuenta que no es así. Entonces yo tuve que sacarme ese chip y decir, no, esto no es así. Pero eso es cuando nosotros aprendemos e incorporamos la palabra. Yo dije, no, esto no, a mí me mintieron, no es verdad. Tuve que decir, no es así. Entonces, pero nosotros somos los que decidimos cambiar nuestra mentalidad. Dios nos da la oportunidad y Dios nos hace el querer como el hacer. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos. Por eso vino también Juan el Bautista. Primero, porque él tenía que sanar el camino para que muchas personas sean salvas, para que muchos crean en Jesús. ¿Y cuál era el primero? Arrepiéntanse, cambien la mentalidad, créanle a Dios, créele a Dios. Eso le dijo, créele. Entonces tengo que decir que que cuando aparece espere que medio me perdí porque me quedé en otro. Sin embargo, este no era el tipo de Mesías que la mayoría esperaba, o sea, Jesús. Muchos escuchaban a Juan que bautizaba en el río Jordán, mientras que otros rechazaban ese mensaje. Ya no, si nosotros estamos re mal. ¿A cuántos de nosotros? Nosotros estamos re mal, estamos mal.
no es verdad, Dios no está con nosotros, pues si nosotros tuviéramos, si nosotros hiciéramos y si nosotros pudiéramos, no. Y resulta que ahora después lo vamos a ver un poquito más. Después, podemos decir que aparece Jesús para ser bautizado. Ustedes saben ya todo lo que pasó. Ocurre un hecho extraordinario. Dios Padre da testimonio de su Hijo y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. Allí se manifiesta claramente la Trinidad de Dios. Yo siempre cuando le daba clase más a los chicos, le decía, nosotros somos triuno. Dios es triuno, pero nosotros también. Y vamos a mirar un poquito más la naturaleza. Nosotros vemos un árbol y tiene copa, tronco y raíz. Pero si nosotros le cortamos la raíz, ¿es un árbol? No, es un tronco con copa. Le cortamos la copa. ¿Es un árbol? No. Es un tronco con raíz. Y si le cortamos el tronco y queda solamente la copa y la raíz, tampoco es un árbol. Bueno, así es Dios. Es triuno, como sos vos y como soy yo. Y cuando nosotros decimos que Dios nos hizo semejanza a Él, nos hizo así, triunos. ¿Sí? Y acá fue la manifestación del Dios triuno. Dice la palabra de Dios que solo Jehová, solo Dios salva. Entonces, ¿cómo que Jesús es el Salvador? Porque son triunos. ¿Sí? ¿Por qué decimos el Espíritu Santo es el que nos da el convencimiento y no la palabra? Sí, porque son triunos. Él es el que nos da el convencimiento. Él es el que nos ayuda a nosotros a que nosotros cambiemos nuestra mentalidad. El Espíritu. Somos triunos. Él es triuno, nosotros somos triunos también. Por eso nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios. Nosotros podemos ver que cuando Dios hizo al humano, a las personas, las hizo inteligentes. ¿Dios es inteligente? Sí. A nosotros nos hizo inteligentes. ¿Nosotros somos creadores de cosas? Sí. Dios es creador de cosas. ¿Dios ama? ¿Nosotros amamos? Sí, también decidimos. Sí, decidimos como Dios decide. ¿Hablamos? Sí, hablamos porque Dios también habla. ¿Escuchamos? Sí, porque Dios también escucha. ¿Vemos? Sí, porque Dios también está mirando. Él también ve. Y Él conoce todas las cosas. ¿Pero como nosotros somos imagen y semejanza de Dios? No es que Dios dijo, bueno, este gatito, este perrito, este lobo, van a ser mis hijos. No, nos eligió a nosotros. ¿Por qué nos eligió a nosotros? Porque nosotros somos imagen y semejanza. Yo no estoy en desacuerdo que uno quiera un animal, que diga, bueno, es como mi hijo, que se lleva bien. Pero no es tu hijo. Nunca puedes llegar a ser hijo de Dios. Es creación. Solamente creación. Bueno, entonces podemos saber que Él forma en forma de paloma y así se manifiesta claramente la Trinidad. Ahora vamos a hablar de la tentación de Jesús. Yo cuando hice todo un estudio sobre la tentación de Jesús, nos mostraban, que yo no lo traje ahora porque si no sería muy largo, de que la tentación de Jesús fue la preparación para la cruz de Jesús. La tentación fue la preparación de la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús estaba, después, el Espíritu lo llevó, dice la palabra,
que el Espíritu lo llevó al desierto. Bueno, ahí estaba un hombre en el desierto, solo, pensando, sintiendo, con miedo, porque dice que había bestias. No podía dormir tranquilo, no tenía para comer, no tenía agua. El físico de él se tenía que estar preparando. Y nosotros pensamos que vino el diablo así y dijo: ¡ah, Jesús, yo te doy la comida! No, no. Le susurraba. ¿Para qué? Para que él cambie su manera de pensar. Le susurraba, le decía, para que él cambie su manera de pensar. ¿Y cuál era su manera de pensar? Obediencia. Obediencia a su padre. Y entonces le dio todo. Le dijo: bueno, hacé pan. Y Jesús dijo: no, porque no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Y le quería hacer pan para él. Cuando Jesús empezó a hacer pan para los demás, porque Él se hizo pan para nosotros. Él no hizo para Él, Él hizo para los demás. Para nosotros Él se hizo pan. ¿Sí? Aparte de eso, dice que en un abrir y cerrar de ojos lo llevó a Él. Le dijo: bueno, tírate. Si sos hijo de Dios, si vos sos hija de Dios, ¿por qué te está pasando esto? Si vos sos hija de Dios, ¿cómo puede ser? Yo le digo que esas palabras, cuando yo estudié bien, que si quieren, yo después el martes que viene yo le traigo bien todo el escrito, lo que pensaba. Y muchas veces nosotros estamos en ese desierto. Sabemos que somos hijos, pero también padecemos. Y nos susurran al oído: ah, yo si fuera vos, ya me hubiera ido al curandero. Yo le hablo porque Iván estuvo enfermo muchos años. ¿Y que no oras? ¿No oran ustedes? Sí, oramos. Pues, como que Dios no le escucha, entonces, ¿cuántos años van a estar así? ¿Cómo puede ser? Jesús tuvo que pasar 40 días y 40 noches. Pero no puede ser esto para siempre. ¿Y quién le dijo que iba a ser para siempre? Pero pasaron un montón de cosas que tenía que decir: bueno, Señor, yo te creo. Yo te creo. Yo te creo. Y cualquiera va a decir: bueno, Dios no hizo el milagro. No hizo porque Iván partió. Pero Dios hizo el milagro. Dejó el cuerpo enfermo acá y a él se lo llevó sano. Nosotros decíamos: sanalo, sanalo. Y él dijo: Dios, bueno. El cuerpo de él quedó, pero él se fue sano. Dios no va a llevar un cuerpo enfermo. Pero nosotros que quedamos, tuvimos que aferrarnos un poco más. Yo me tuve que aferrar un poco más. Y decirle: bueno, Señor, yo no sé lo que vos querés. Yo una vez le dije así: yo no sé qué es lo que vos querés. Yo no sé. Porque no puedo entender lo que pasa. Yo no puedo entender. Pero yo le tengo que decir que a mí me susurraban en el oído. Y cuando yo hice este estudio de cómo el enemigo le susurraba a Jesús, cansado, con hambre, con sed, porque era humano, con miedo de las bestias, de no poder dormir de noche, con frío, con que la arena le quemaba de día, y no tener. Y yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. No sé, pero yo soy hija de Dios. Esa es la manera que nosotros, de ahí nosotros tenemos que cambiar esto, porque si nosotros nos dejamos llevar por lo que nos susurran, entonces nosotros tenemos que decir que Dios no existe.
¿Por qué me está pasando esto? Porque yo le preguntaba, Señor, ¿en qué pequé? ¿En qué pequé? ¿Qué pequé, Señor? ¿Qué pecamos? ¿En qué pecamos? ¿Qué hicimos? ¿Yo qué hice? ¿En qué pecado? ¿En qué te estoy desobedeciendo? ¿Por qué está pasando esto? ¿Saben las veces que yo oré así? Un montón de veces. Porque no podía entender. Pero cuando hice el estudio de Jesús, que fue tentado, todas las veces que el enemigo vino y le habló, y le hablaba en su necesidad, en la necesidad que él tenía en el momento, lo que a él le faltaba en el momento. ¿Cómo? ¿Vos no sos hijo? ¿Cómo? ¿Dios no dijo que a vos te va a dar todos los reinos? ¿Y qué estás haciendo acá? ¿Cómo te está yendo ahora? Pero eso era toda la preparación. Toda fue una preparación para poder sacar lo mejor de Jesús. Para que cuando Él hable con autoridad. Cuando Él llamaba con autoridad. Para que Él sepa. Ustedes imagínense si Él hubiera dicho así, bueno, yo voy a hacer pan, porque Él hubiera podido decirle al mar, calla, enmudece, y le iba a hacer caso. No. Para tener autoridad, primero tenemos que ser probados. No es que no sos hija, no es que no sos hijo, pero tenés que ser probado. ¿Para qué? Para que vos sepas realmente quién es Dios. Para que vos veas manifestar el poder de Dios en tu vida. Entonces yo muchas veces le decía al Señor así, gracias Señor, porque al principio, cuando yo recién no conocía a Dios, yo le decía, Señor, si vos ves que yo me estoy por apartar, agarrarme de los pelos y traeme igual. Agarrame y traeme. ¿Ustedes piensan que Dios no lo hizo? Y yo se lo pedía. Vení. Y entonces Él se manifestaba en mi vida. Y yo podía ver cómo Dios manifestaba en nuestras vidas. Porque los que conocieron a Iván saben muy bien que Iván estuvo muchísimas veces que moría. Muchísimas veces. Ya ni oraban para que se sane, porque ya no sabían. Ya era tantas las veces. Y yo podía ver cómo Dios se manifestaba, como estaba al punto y volvía. Y estaba al punto y volvía. Entonces yo decía, sí, Dios me escucha, porque yo le pedía que lo levante. Entonces yo decía, entonces sí, Dios me escucha. Sí, Dios me habla. Sí, está pasando toda esta situación. Pero yo creo en lo que Él me dijo. ¿Sí? Bueno, y entonces durante 40 días permaneció firme, respondiendo a cada tentación con la palabra de Dios. Y declara, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de todas las promesas que Dios te hizo. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús demuestra su total obediencia al Padre y su disposición para cumplir el propósito por lo cual había venido. Entregar su vida en la cruz para la salvación de toda la humanidad. Por eso yo le digo que la tentación de Jesús fue la preparación para la obediencia de la cruz. La preparación, porque si él ahí era obediente, iba a ser obediente hasta el fin. Después, bueno, podemos hablar un poquito más. Después de vencer la tentación, Jesús empezó y se fue caminando para Galilea. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, llamó a Simón, que es Pedro, a Andrés, su hermano, luego a Jacobo y a Juan. Yo lo que noté cuando vi esto, que Dios le llamó a dos hermanos y a dos hermanas. De los 12, 6
Eran hermanos, hermanos y hermanas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Mateo era hermano de Jacobo, que después le dijeron Santiago. ¿Por qué? Porque estaba Santiago el de Fe, hijo de otro. Bueno, después eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces ahí ya tenemos dos. Simón Pedro era hermano de Andrés, hermano carnal estamos hablando. Y Jacobo y Juan eran hermanos. Ellos también eran hermanos carnales. Por eso nosotros no tenemos que desfallecer cuando vemos que nuestra familia no viene a Cristo. No tenemos que desfallecer. Tenemos que seguir y seguir orando por ellos. ¿Por qué? Porque Dios acá nos demuestra que Él llamó a 3 pares de hermanos carnales. De Mateo no se sabe bien. Cuando murió dice que murió a espada. Algunos dicen que murió a espada. Otros dicen que no. No se sabe. No se sabe si tenía esposa. La Biblia no dice. No se sabe. Él, por ejemplo, nosotros podemos hablar de Pablo. Se supone que si era del Sanedrín, él tuvo esposa. A lo mejor era viudo. Pero tuvo esposa porque él era del Sanedrín. Y en el Sanedrín tenían que tener esposas. Pero acá no dice nada de Mateo. Dice solamente que él se fue y predicó y que lo mataron a espada. Eso se cree. Pero lo mataron a espada. La Biblia dice que algunos murieron atravesados, otros de espada, otros crucificados, otros lo tiraron del penacho, todo. Pero ¿sabemos que es él? No se sabe, se cree. Se dice. Así comienza el reino. Y ellos dejaron de inmediatamente sus redes y lo siguieron. Dejaron sus redes, su trabajo, su familia, dejaron todo por seguir a Cristo. Pero ¿saben por qué? Porque tenía una palabra de autoridad. ¿Y dónde la ganó? En el desierto. Así comenzó el reino de Dios, con personas que no son poderosas, ni influyentes, sino con pescadores comunes, porque estos hermanos eran todos pescadores, que respondieron con fe y obediencia al llamado de Jesús. Su invitación sigue siendo la misma para todos hoy, para todos nosotros. Sígueme, le dice Jesús. Seguime. Jesús hoy te dice, seguime. Fortalecete en mi palabra. Seguime. Y miren qué bien que preparé hasta este punto, que sería hasta el 4 y son 28 capítulos, porque ya me quedan 2 minutos, según este reloj. Bueno, hasta acá llegó esta parte. Vamos a hacer la prueba de esta parte, después vamos a seguir con otra parte y así vamos a ver los propósitos. Ya le digo, ¿cuál era el propósito de Mateo al escribir el Evangelio? Demostrar que Jesús es el Mesías esperado. No se vayan a olvidar, es saber que Jesús es el Mesías esperado. Porque, por ejemplo, cuando murió, Jesús lo llevaron a Egipto, porque los magos fueron, vamos a decir así, y después vino el rey y mataron a todos los chicos menores de 2 años. Esta también es una profecía. Dice Raquel que llora por sus hijos. Esa es la profecía. ¿Y por qué? Porque Raquel era esposa de ¿quién?
Bueno, averigüen. Averigüen. ¿Esposa de quién era Raquel? Y se van a dar cuenta por qué dice Raquel. Y cuando dice el nombre de otra. Averigüen. Bueno, le doy, hasta acá llegó. Hasta acá llegamos. Pastores, no sé quién va a venir. Ah, bueno. Mi padre espiritual. Aquí está. Lo que decimos una buena clase, ¿no? Y es una parte bastante superficial, pero excelente clase. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por haber participado de esta enseñanza en este día. Recuerda, el martes próximo tenemos la pequeña evaluación del contenido y continuar con este libro. Todos estos libros que estamos viendo ahora, el año que viene vamos a ver en profundidad, ¿sí? Ahora estamos viendo. Lo que les pido es que lean, por favor, lean, ¿sí? Lean la Biblia, vayan leyendo cada libro, vayan leyendo todo lo que se enseña, aprovechen a repasar las doctrinas también que están enseñando en hora, porque es muy importante para este tiempo, toda esta palabra que estamos viendo. Si Dios ha determinado que esto es bueno para nosotros, es importante, no descarte lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Amén. Así que bueno, vamos a dar gracias a Dios y no se olvide si puede colaborar, si puede ofrendar, si puede dar algo para la obra, también esté dando. Oramos. Señor, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu nombre, gracias por tus bondades y piedades, gracias por poder participar de tu palabra, de tu enseñanza, que todo lo que aprendamos, Dios mío, podamos ponerlo en práctica, retenerlo y recibir todas las bendiciones que están escritas en tu palabra. Te damos gracias. Amén. Saludos a todos los que están en línea.